Vamos entonces nosotros a esta epístola, esta carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y vamos a hablar esta mañana de la libertad esta mañana. Alguno me mirará con el ojo torcido y dirá que cómo es posible que vayamos a hablar de la libertad cuando el primer versículo que hemos leído en Efesios 3 nos habla de algo totalmente contrario. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Efesios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cómo vamos a hablar de libertad cuando tendríamos que hablar de encarcelamiento y de prisión, ¿no? Ahora hay que aclarar que no podemos decir totalmente 100% que Pablo estuviera en la cárcel. Lo que sabemos es que Pablo era prisionero. Al final de Hechos, capítulo 28, nos dice, Hechos 28 nos dice que estaba en Roma, pero estaba en una situación un poco especial. Justo al final de la carta, o justo al final del libro de los Hechos, nos dice el versículo 30 de Hechos 28 que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es probable, y no se puede confirmar, es muy difícil confirmar si Efesios se escribió durante este periodo de 2 años o si fue después. Lo que nos va a decir la historia no bíblica, sino la historia secular, es que seguramente Pablo estuvo estos 2 años y después fue liberado. Luego más tarde volvería a ser preso y lo mataría, sería enjuiciado y asesinado y matado por Nerón más tarde. Pero, ¿vosotros recordáis por qué Pablo tuvo que ir a Roma? Pablo tuvo que ir a Roma, él va a Jerusalén a llevar ofrendas de muchas iglesias a los hermanos de Jerusalén que estaban en dificultad, y ahí en Roma le acusan falsamente de haber metido gentiles en el templo. Entonces los judíos le acusan, él está encarcelado un tiempo por Félix, por Festo, todos estos, y él apela a César, ¿verdad? Recordáis, esto está en el libro de los Hechos. Cuando él apela a César, y esto tiene que ver con las costumbres judiciales de aquellos tiempos, él tenía el derecho, como ciudadano romano, porque Pablo era ciudadano romano, él tenía derecho de apelar a César y que su caso lo viera el mismo César. El mismo César tenía que sentarse y decretar juicio sobre eso. Entonces, él va a Roma, encarcelado, prisionero, ocurre todo esto del naufragio, lo conocemos también la historia, y finalmente Pablo llega a Roma. Cuando él está en Roma y ha ido para ser enjuiciado, los judíos nunca llegan a Roma para acusarle. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a alguien que tiene que ser juzgado, pero nadie le acusa de nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué está 2 años preso? Está 2 años preso porque se está esperando que la acusación, que son los judíos, lleguen a Roma y presenten sus cargos. Como esto nunca ocurre, Pablo seguramente sería suelto. ¿Por qué Pablo no va a la cárcel, sino que tiene la oportunidad de estar en una casa alquilada? Pues porque él no es todavía culpable, no se le ha declarado como culpable, simplemente es como ese término que está hoy, investigado, ¿no? No se habla hoy no es
No es imputado, gracias, sino es investigado. Pues Pablo estaba en esa situación. Entonces, probablemente él está 2 años en esa casa alquilada, esperando a que salga el juicio. Y, claro, ¿vosotros creéis que Nerón, que estaba en este momento, creéis que estaba 8 horas al día juzgando? Pues no, ni mucho menos. La historia nos dice que igual cogía uno por día, un caso por día. Entonces ya podéis imaginar la cola que habría de gente por ser juzgada por César. Pero es prisionero, ¿de acuerdo? En mejores condiciones o en peores condiciones, él era prisionero. También cabe la opción de que la carta a los Efesios fuera escrita más tarde, cuando él de verdad estaba en una cárcel, porque Nerón había mandado que estuviera en una cárcel, y más tarde degollado, como nos dice la historia. Pero él nos dice que es prisionero, y yo he titulado esta predicación, Pablo, el hombre libre. Y he querido usar una paradoja, porque Pablo era físicamente prisionero, pero espiritualmente era libre. No solamente libre como nosotros, sino más libre que ninguno de nosotros. Porque Cristo dijo en los Evangelios, la verdad os hará libres. Y el conocimiento de Cristo y el ahondar en la figura de Cristo, en su obra, es lo que cada día nos va haciendo más libres. Pablo, probablemente el hombre más libre, pero físicamente prisionero. No, lo dice otra vez a lo largo de la carta, que él era un apóstol, un predicador en cadenas. Muy bien, vamos a pensar un poco en Pablo como prisionero. Empieza el capítulo 1 del libro a los Efesios y Pablo empieza diciendo, pues sí, soy prisionero. Y después va a escribir 6 capítulos quejándose por ser prisionero. ¿Sí? ¿No os llama la atención que casi hay que sacarle con pinzas a Pablo, que es prisionero? Si nosotros estuviéramos en su posición, habríamos escrito no solamente 6 capítulos, habríamos escrito una enciclopedia quejándonos porque tenemos que estar en la cárcel. Pablo no era egoísta, ni mucho menos. El egoísmo ego es yo. El egoísmo es pensar en mí y después en lo que me afecta a mí y después en lo que me duele a mí y después en lo que necesito yo y después en lo que yo querría tener y después en lo que yo tuve y he perdido, y la lista se hace enorme. Porque el egoísmo es pensar solamente en mí. ¿Pensáis que Pablo era un egoísta? Que lo único que quiere es lamentarse para parecer un bendito y un santo, para que el resto diga, no, qué buen hombre es. A Pablo, estando en la cárcel, le interesaban sus hermanos cristianos. Por eso va a decir, ya hemos visto en los Efesios, en versículo 1, capítulo 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo estaba como prisionero, pero su mente no estaba en su dolor y en su sufrimiento. Su mente estaba en los demás. ¿Sabéis que nosotros, si estuviéramos presos, pensaríamos mucho en nosotros? Pero es que sin estar presos, también pensamos mucho en nosotros. ¿Alguien apoya mi moción? ¿Alguien apoya lo que digo? Claro, es que nosotros siempre estamos pendientes de lo que necesito, de lo que no tengo y de lo que quiero. ¿Cuánta gente que lo está pasando mal y debería ocurrir muchas más veces? Hermanos creyentes sufriendo,
que en vez de venir a llorar, y está bien, las lágrimas tienen su lugar, pero en vez de venir a quejarse, vienen a preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudarte? Este era el sentimiento de Pablo. Pablo no estaba, además, él no estaba quejándose en su carta, y él tampoco estaba en su carta mandando un código secreto para que vinieran a rescatarle. Por eso él puede decir, yo soy prisionero de César. O igual no tiene la misma versión que yo. ¿Qué dice vuestra versión? Prisionero de Nerón, ¿no? Bueno, prisionero de Roma, ¿no? ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 1. Prisionero de Cristo. Espera un momento, pero Cristo no le ha metido ahí, ¿no? Le han metido los romanos. Le han metido unos soldados ahí. Pero Pablo va a decir, y hablaremos un poquito más tarde de esto, Pablo va a decir, yo no voy a quejarme, yo no voy a llorar, yo no voy a decir lo mal que estoy, lo que estoy sufriendo, todo lo que Dios me ha hecho, porque yo sé que estoy aquí, porque Cristo me ha traído aquí. Y fijaos que Pablo era el que más podía quejarse. Nosotros nos quejamos mucho. Pero es que igual nosotros no hemos entregado todo por Dios. Nosotros nos quejamos mucho a Dios, pero nosotros no hemos sacrificado ni perdido mucho por Dios, en la mayor parte de los casos. Igual hay algún hermano aquí que ha perdido mucho por obediencia a Dios. Pero es que Pablo sí había perdido. Pablo lo había perdido todo. Su fama, su salud, seguramente sus familiares, posiblemente. Cuando él se hizo creyente en Cristo, probablemente muchos de sus familiares le repudiarían. Había perdido amistades. ¿Había perdido dinero? Claro que había perdido dinero. Había perdido... Seguramente él sería de una familia con capacidad, porque estudió bajo los pies de Gamaliel y eso no podía hacerlo todo el mundo. Pablo seguramente sería una persona de nivel adquisitivo. Quizá por seguir a Cristo sus padres le habían desheredado. Puede ser, esto es un poco especulación. Pero Pablo lo había perdido todo, porque para él lo que importaba era la salvación de la gente, las almas que se estaban perdiendo. Eso era lo que a él le importaba. Y fijaos que por eso digo que él tenía más derecho que nadie a quejarse. Porque Pablo podía haber dicho a Dios, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que pagar? ¿Qué más tengo que perder por ti? Si lo he perdido todo, lo he entregado todo por ti, no tengo nada. ¿Cómo me has pagado? ¿No? Lo he perdido todo por ti y tú me pagas con la prisión. Pero la realidad es que vemos a un Pablo que en toda la carta no levanta quejas, no se está quejando de lo que Dios ha hecho en su vida. Hablábamos, y lo he dicho muchas veces en esta serie sobre Efesios, que lo espiritual tiene que primar por encima de lo físico. Lo espiritual más importante que lo físico. Y también he dicho que a Dios le importa lo físico en la medida que afecta a lo espiritual. ¿Sí? Y hablé de la nariz. Hablé de la nariz que puede mandar a una persona al infierno. ¿Os acordáis que dije que una persona puede pensar que tiene una nariz muy fea y levantar su puño al cielo y maldecir a Dios por su nariz fea? Y nos suena tanto a chiste como a locura. Y tú puedes tener una situación en tu vida por la cual levantas el puño al cielo y maldices a Dios. Y al final lo físico está afectando a lo espiritual, ¿cierto? Y esa persona, por culpa de su nariz, irá al infierno.
porque lo material, lo físico, puede afectar a lo espiritual. Entonces, y vuelvo a decir, lo espiritual, lo físico, le importa a Dios en la medida en que te afecta espiritualmente. Por eso lo espiritual es primero. Cuando leemos este pasaje sobre afanarse, Cristo dice aquí una cosa que es un poco curiosa, porque él dice, ¿no es la vida más que la comida y más que el vestir? Y luego va a decir, no os afanéis porque Dios da de comer a los pájaros y vistió a las flores más bellamente que a Salomón. Pero está diciendo, fijaos otra vez la pregunta, ¿no es la vida más que la comida? Oye, pues no. Pues no. Porque si yo no como, primero adelgazo mucho y luego me muero. Porque la vida es comer, ¿no? Oye, es que si no como, no vivo. Y Cristo está diciendo, un momento, la vida no es más, la vida es más que el simplemente comer y mantener tu carne viviendo. La vida que importa es la vida espiritual. Por eso buscad primeramente las cosas de arriba, porque lo espiritual es primero. Y fijaos que dice, cuando tú hayas buscado lo espiritual y cuando hayas entendido que lo espiritual es primero y cuando hayas entendido que lo que necesitas es espiritual, después Dios ¿qué hace? Pues Dios te provee lo físico, la comida, que es segundo. Lo primero es espiritual. Por eso las necesidades nuestras primeramente son siempre espirituales y después son físicas. Por eso cuando oramos por una persona que está enferma, oramos que Dios le sane, ojalá, y es lo que queremos. Pero lo que nos importa es que espiritualmente esté bien esa persona. Si espiritualmente está bien, su carne es algo secundario. Este mismo pensamiento, y es por eso que Efesios comienza hablando de todo cosas espirituales. Hemos llegado hasta el capítulo 3 y Pablo no ha dicho en ningún momento cómo manejarnos en la vida. Luego lo va a decir, luego va a usar los 3 últimos capítulos para decir cómo debemos vivir en un mundo físico. La carta a los Efesios está dividida de esta forma. Primero, lo espiritual, y una vez que espiritualmente tenemos lo que necesitamos, llegamos a lo físico. Y por eso los 3 capítulos del final de Efesios van a hablar de cómo vivimos, de cómo se vive en este mundo al cual tocamos, el cual olemos y el cual sentimos. Pero es que primero lo espiritual. Siguiendo este modelo de primero lo espiritual y luego lo físico, Pablo lo sigue a rajatabla. Si a él le importara solamente lo físico, ¿qué haría? Pues quejarse de que está en la cárcel, ¿no? Como haríamos tú y yo. No quiero nunca ofender a nadie con esto. ¿Cómo haría yo? Voy a decir. Yo me quejaría de lo físico, porque lucho con que lo espiritual es primero. Pero Pablo tenía tan claro que lo espiritual era primero y era más importante que lo físico. Si sufro físicamente, bueno, sufro y me duele, pero es que es secundario eso. Es primero lo espiritual. Por eso Pablo tiene la capacidad de preocuparse espiritualmente por los demás, no por él solo. Pablo reconoció que él era, estamos todavía en versículo 1, Pablo reconoció que él era prisionero de Cristo. ¿Recordáis cuando vamos al capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 20. Fijaos, la cual operó en Cristo, está hablando de la exageradamente poderosa fuerza de Dios. Está hablando de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Recordáis que Cristo ha sido puesto en dominio por haber sido sentado en un trono? Cristo ha sido puesto por dominador y por controlador de todo. Pablo tanto lo creía que él puede decir: el que me tiene en la cárcel a mí no es Nerón, ni es cualquier César. El que me tiene en la cárcel a mí es Cristo. Y si vamos unos cuantos miles de años atrás, vemos a otro hombre encarcelado, a José, y José podía decir exactamente lo mismo. Él al final, cuando ya es libre y cuando sus hermanos van a decirle: oye, ahora que ha muerto nuestro padre quería que nos lleváramos bien y que no nos hicieran nada. Y José dice: todo lo que ha ocurrido, Dios lo ha determinado de esta manera. No sabemos si José en su momento diría: soy prisionero de Dios, pero después, años después, él entendió, o él sabía, que la situación en la que él había sido puesto era por Dios, absolutamente con control de Dios. La situación en la que tú estás esta mañana, que yo no sé cuál es, o en muchos de los casos no sé cuál es, la dificultad económica en la que quizá estás, no se ha escapado del control de Dios, sino que Dios te tiene ahí. Los deseos no cumplidos en tu vida, Dios no los ha cumplido. El lugar de trabajo en el que estás, Dios te ha llevado ahí. El trabajo que no tienes, pues igual Dios te ha dejado ahí un tiempecito. Pero ¿sabéis qué ocurre? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de entender el dominio de Dios sobre nuestras vidas y sobre lo que ocurre, es cuando viene la rebelión en el corazón. Cuando Dios me pone en una situación en la cual a mí no me gusta y yo me rebelo contra Dios. Y digo: Señor, como tú me has dado esto, yo no te voy a seguir más. Y eso es una demostración de que importa más lo físico que lo espiritual. Como tú no me has dado, o como tú no me has hecho, o como no he alcanzado, me revelo a Dios. Y la persona que hace eso demuestra que su vista está en lo espiritual. Moisés podía haber dicho que él era extranjero de Dios. ¿Moisés fue extranjero? Pues sí, y hablé sobre esto ya hace tiempo, él fue extranjero en Egipto, extranjero entre su pueblo, extranjero cuando fue con su suegro, extranjero en el desierto. Y estoy seguro que Moisés entendía que él era extranjero porque Dios así lo quería. Puede ser que tú tengas dolor esta mañana porque Dios te ha sacado de tu tierra, de tu cultura, y te ha traído a un país muy lejano. Puede ser. Pero seguramente Dios quiere que seas extranjero. Dios te ha puesto donde está y tienes que reconocer que es de Él. Noé, un difamado de Dios, ¿sí? Se reirían de Noé, se meterían con Noé y dirían: Noé, estás loco, que están haciendo un barco, pero en medio del bosque, que aquí no hay agua. Y muchos chistes saldrían en su día sobre Noé. Pero Noé lo era porque Cristo quería que él lo fuera. Elías, perseguido de Dios, ¿no? Y a él le costó un poco entenderlo. La situación en la que estás, reconoces que es de Dios, que Dios te quiere ahí. Quizá eres viudo, viudo,
o viuda. ¿Serías capaz de decir soy viuda o viudo de Dios? Dios lo ha querido así y lo acepto. Serás huérfano. ¿Serías capaz de decir soy huérfano, pero soy de Dios? Dios lo ha hecho así en mi vida y en su dominio y en su control y en su poder, Él lo ha querido así. Soy pobre, pero pobre de Dios. Dios me tiene en esta situación y le seguiré fielmente en esta situación. Y entiendo que Dios me ha hecho así y le seguiré. Somos de Dios. Cada uno sabe la situación en la que está. Nosotros no lo sabemos. O yo no sé todas las situaciones. Pero sí puedo decir que Dios, si eres su hijo, está haciendo contigo una obra maestra y está usando muchos factores para hacer de ti una obra maestra. Cuando nosotros no aceptamos nuestra situación, estamos poniendo el poder de Dios en tela de juicio, estamos poniendo la sabiduría de Dios en tela de juicio, estamos poniendo el plan perfecto de Dios en tela de juicio, estamos poniendo lo que Dios dice en su palabra en tela de juicio y estamos al final cuestionando que lo que yo creo es mejor que lo que Dios dice. Realmente ese es el principio de la codicia. La codicia no es desear algo que tienes, ¿no? La codicia, ¿qué es? Desear algo que no tienes. Y la codicia, lo que involucra la codicia, al final es decir, Dios, tú estás haciéndolo mal conmigo y no me has dado lo que yo merezco, pero a él sí se lo has dado, que él no lo merece. Y ahí se basa el principio de la codicia. Pero vamos a continuar. Pablo, el hombre libre. En el contexto histórico en el cual estamos hablando, Pablo entendía muy bien lo de la esclavitud. Nosotros no lo entendemos bien lo de la esclavitud y toda la profundidad de la enseñanza de la esclavitud no llegaremos a entenderla como Pablo la entendía porque nosotros no la hemos vivido la esclavitud y nosotros no la conocemos la esclavitud. Pero Pablo la conocía y además perfectamente. La sociedad en la que vivía Pablo, una sociedad romanizada, con costumbres romanas, era una sociedad muy, muy esclavista. Los esclavos se llevaban a grandes plazas y se vendían los esclavos. Y dependiendo de la edad, dependiendo de la fuerza, dependiendo de varios factores, el esclavo valía más o valía menos. Se dice la historia que en muchas de estas grandes plazas se ponía como en una especie de tío vivo, una base circular a los esclavos, a los mejores, con un cuadro describiendo las virtudes del soldado. Y, además, sin ropa, para que el que compraba sabía lo que estaba comprando. Y se les exponía como animales y cada uno compraba el que le interesaba. La sociedad se dice que probablemente habrían más esclavos en Roma que personas libres. El esclavo no tenía nada, no tenía nada. No tenía derecho a sus propios hijos. Si un esclavo tenía un hijo, no le pertenecía a él, le pertenecía al dueño. No tenía derecho a casarse, no tenía derecho, desde luego, a escaparse, no tenía ningún derecho. ¿Sabéis cuándo era libre el esclavo? Cuando moría, era libre. La muerte era lo único que le hacía libre al esclavo. Se acostumbraba cuando tú eras una persona pudiente y tenías muchos esclavos y hacías una fiesta, los invitados, tú para honrarlos, le ponías un esclavo particular a cada invitado.
y ese esclavo particular iba a estar todo el rato sentado a tus pies. Por si necesitabas lo que fuera, él iba corriendo. No importaba lo que sentía el esclavo, no importaba lo que pensaba, no importaba lo que quería, no importaba lo que necesitaba. El esclavo era solamente alguien a quien mantener vivo para que te hiciera un servicio. Se podría comprar la libertad, pero era algo que no ocurría, porque los esclavos, ¿cómo ganaban dinero? ¿Cómo ganaban dinero un esclavo? Claro, si el jefe, el esclavo no podía ir a comisiones obreras y decir, mi amo no me paga. Muy rara vez ocurría la libertad de un esclavo. Los esclavos eran propiedad absoluta de su dueño. Pablo entendía todo esto. Pablo lo entendía perfectamente, todo esto de la esclavitud. Y en ese momento él no era esclavo, pero él era prisionero de Cristo. Y Pablo predica mucho sobre la libertad a través del Nuevo Testamento. Tenemos muchísimo sobre la libertad, no solamente Cristo habló de la libertad. Pablo habló de la libertad y Pablo dijo que todo el que va a Cristo es libre. Ahora nosotros no valoramos mucho eso. ¿Por qué no lo valoramos? Porque nosotros no somos esclavos. Pero imagínate que a un esclavo que ha nacido esclavo, que va a estar toda la vida esclavo, tú le dices, eres libre. Y el esclavo dice, ¿cómo libre? No puedo ser libre. Mi vida es la esclavitud y moriré siendo esclavo. Y Pablo decía, no, es que eres libre. Y con una libertad a la cual no se le puede poner cadenas, porque es una libertad espiritual. Y cada hombre que va a Cristo y cree, es libre. ¿Cuál es uno de los engaños que nosotros encontramos? Vamos a Juan capítulo 8. Uno de los grandes engaños que nosotros tenemos en nuestra época es que somos libres. Y fijaos, los judíos en ese momento eran medio libres. Juan capítulo 8. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí hay unas palabritas que tienen mucho, o tienen mucha importancia. ¿A quién le está diciendo esto? ¿Lo está diciendo a los fariseos? ¿Lo está diciendo a los romanos? ¿A quién lo está diciendo? A los que han creído. Y fijaos, estos judíos han creído en Cristo, pero le van a decir a Cristo, fijaos, Cristo dice, y conoceréis la verdad, primeramente dice eso muy importante, si vosotros permanecéis, y es necesario que todo el que cree permanezca, si alguien no permanece, es evidencia de que no hay salvación. Si vosotros permanecierais en mí, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vienen estos judíos y dicen, un momento, ¿cómo libres? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? El engaño es que los judíos, al igual que nosotros, no hemos sido esclavos físicos, por lo cual entendemos que somos libres. Pero Cristo no está hablando de una esclavitud física. ¿De qué está hablando Cristo? De una esclavitud espiritual. ¿Y sabéis qué? Todos somos esclavos espirituales hasta que conocemos al Hijo. Y sabéis, aquí es donde entra en juego lo espiritual con lo físico. Si nosotros creemos en lo espiritual, creemos en lo físico, si solo damos importancia a lo físico, si solo damos importancia a lo espiritual. Porque
es necesario que el que se acerca a Dios en arrepentimiento entienda que es esclavo. Fijaos, lo que responde Cristo. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántos los podríamos declarar esclavos del pecado? Igual, vamos a poner una cifra muy grande, 1.000 millones. Pero yo me imagino que alguno más, ¿no? ¿Cuántos? Todos, ¿no? Todos hemos sido esclavos del pecado. Todos estamos encadenados espiritualmente al pecado, sin posibilidad de dejar de pecar. Absolutamente condenados, absolutamente prisioneros y sin escapatoria, tanto como los esclavos. Los esclavos, cuando salían de casa, no sé si todos, pero la mayoría de ellos se les colgaba un cartelito y decía: soy esclavo, soy doulos, conocemos esa palabra en el griego, soy esclavo de Juanito no sé qué. Si me pierdo, si me escapo, ¿qué? A la casa. Llévame con mi dueño. Y nosotros éramos todos así, esclavos del pecado. No había posibilidad ninguna de escapar. Ninguna. Todos esclavos del pecado. Y en este contexto, bueno, fijaos cómo continúa. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. ¿Quién hereda? ¿El hijo o el esclavo? Pues el hijo, el esclavo no. El esclavo, cuando no interesa, ¿qué? Fuera. Y igual vender y hacer un buen negocio con él, si es un buen esclavo. Pero el que importa es el hijo. Pero si el esclavo es más listo que el hijo. Pues bien por el esclavo, mal por el hijo, pero el que importa es el hijo. Porque el hijo es el que permanece y el hijo es el que hereda. ¿Os acordáis que en Efesios hablamos la semana pasada de que somos un pueblo? Aquí el paralelo es que el que es hijo es el que pertenece al pueblo de Dios. El que es esclavo es ajeno, porque no recibe nada. El que es hijo de Dios recibe la herencia y recibe el pueblo de Dios. Último punto. El último punto se llama la dulce esclavitud. Repito los puntos. El primero es el egoísmo, el segundo la esclavitud y el tercero es la dulce esclavitud. ¿Por qué hablo de la dulce esclavitud? Porque cuando nosotros andamos en nuestros... Cuando el hombre anda en sus pecados, es esclavo de sus pecados, ¿sí? Lo ha dicho Cristo, así lo creemos. El hombre que anda en pecados es esclavo de los pecados. Ahora, una persona que en esta sociedad, que puede satisfacer todos los deseos de su carne, que puede satisfacer todos los deseos de su mente, que puede satisfacer todos los deseos de la vanagloria de la mente, ¿qué creéis que se considera? Y esto debería ser una persona rica, una persona inteligente, una persona rica, voy a decir. Vale, una persona que vive de esta manera, ¿se cree feliz o se cree miserable? Claro, es que tú mira una cosa. Nosotros decimos, la persona que puede satisfacer todos sus deseos, uy, qué envidia, ¿no? Lo que quiera, cuando él quiera, y todos los deseos, todo lo que quiera comprar lo compra, satisfaciendo sus deseos de cualquier manera. Qué suerte. Esto hablo humanamente. El que puede tener todo esto, a veces lo consideramos afortunado.
Y por eso hablo de la dulce esclavitud. Nosotros nos podemos esclavizar al pecado y disfrutar del pecado. Y hay muchos que viven en el pecado, contentísimos de vivir en el pecado y disfrutando mucho del pecado que cometen. Por eso la esclavitud espiritual parece dulce, pero cuando llega la hora de rendir cuentas espiritualmente, es cuando viene la amargura. Tenemos esta escena que todos conocemos muy bien de Lázaro y el rico. ¿Sí? El rico, ¿creéis que se tenía por miserable? El rico diría, menos mal que no soy como Lázaro. Yo como todos los días, me sirven la mesa, me recogen la mesa. Cuando entro a un sitio, como soy una persona noble y rica, me lavan los pies. Yo vivo como un rey. La dulce esclavitud. Pero ¿quién era libre? Era el libre Lázaro, ¿no? Claro. Porque Lázaro no era esclavo, quizá no tenía. Y debemos entender que se nos habla muy poco de Lázaro, pero era hijo de Dios, porque va a su presencia. Nosotros, hijos de Dios, podemos decir, mira qué vida me ha tocado de dificultades, mira qué vida de dolores, mira qué vida de quiero hacer cosas, pero la Biblia dice que están mal y entonces no las hago, mira qué vida de sufrimiento. Y nosotros somos libres. Pero somos tan carnales que la esclavitud nos sigue pareciendo dulce. Que viene Satanás con sus tentaciones o nuestra carne con sus propias tentaciones y deseamos el pecado. Dice Primera de Pedro 2:16. Nos habla de la realidad en la que vive el creyente. Fijaos, desde el 15 dice, desde el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Romanos 8:21. Nos habla de la creación que fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y al igual que la creación ha sido sujetada un tiempo a dolor, y aquí está dando a la creación, dándole personalidad, para usar una alegoría, como si la creación tuviera personalidad, no la tiene, por lo tanto no sufre. Pero dice que igual que la creación ha sido sujetada a corrupción, será libertada, nosotros somos liberados de la corrupción para llegar a la gloria de Dios. Segunda a los Corintios, terminamos ya con esto, segunda a los Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y este versículo, he visto con mis propios ojos la tergiversación de este versículo para decir que si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pues vamos a ser libres y vamos a hacer lo que queramos. Pero antes nos ha dicho su palabra que la libertad que tenemos es para vivir de una forma nueva. Ya no enfocados en el egoísmo, en lo que nosotros. La libertad de Dios es una libertad para humillarnos delante de Él, para sacrificarnos delante de Él, para
amarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para poner la vida unos por otros. Esa es la libertad a la que hemos sido llamados. Libertados del pecado, somos libres para vivir hacia Cristo. La paradoja. Libres de la esclavitud del pecado, ¿somos qué? Esclavos de Dios. Y termino con esto, que se podría decir mucho, pero la esclavitud del pecado no tiene nada que ver con la esclavitud a Dios. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, gracias porque somos libres, no libres de dolores, no libres de situaciones dolorosas o no libres de lágrimas, sino libres espiritualmente. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a enfocar en lo espiritual. Damos tanta importancia a lo físico, nuestras peticiones siempre van hacia lo físico, nuestros ruegos y nuestros deseos siempre van hacia lo físico. Pero Señor, haz que tenga preeminencia lo espiritual, que entendamos lo espiritual. Ilumínanos, y para eso necesitamos la iluminación que nos habla Pablo un poquito antes en la misma carta a los Efesios. Ayúdanos a entender todo esto, y es en el nombre de Cristo que lo pido. Amén.